31 homicidios en un solo día. Ese número apareció en una pantalla que casi nadie debía ver, en una sala donde se decide a qué colonia de México entra el ejército mañana. Lo que la presidenta mostró casi sin querer el pasado 16 de junio no fue un tablero cualquiera, fue el mapa secreto de una ofensiva que se está librando ahora mismo, en este preciso instante, mientras el mundo mira hacia otro lado, hacia el fútbol. Y nosotros vamos a contarte lo que ese mapa esconde. Porque mientras millones de personas llegan a México por la Copa del Mundo, mientras las cámaras internacionales enfocan los estadios y las plazas llenas de aficionados, en los puntos más oscuros del país está ocurriendo algo que no aparece en ninguna transmisión deportiva. De Baja California a Chiapas, de Sinaloa a Colima, de Durango a Michoacán, las Fuerzas Armadas han reportado en cuestión de días una cadena de capturas casi simultánea. Líderes regionales, operadores, jefes de sicarios, presuntos integrantes de los grupos delictivos más temidos del país, cayendo uno tras otro como si alguien hubiera apretado un botón. Y la pregunta que nadie se ha atrevido a hacer en voz alta es esta: ¿es casualidad que todo esto pase justo cuando los reflectores del planeta están encima de México? Quiero que te detengas un momento y pienses en esto. Una racha de detenciones de este tamaño, en tantos estados al mismo tiempo, no se improvisa. No es suerte. No es que de pronto los delincuentes se hayan vuelto descuidados. Detrás de cada uno de esos golpes hay una decisión tomada en una mesa, con datos, con mapas, con nombres marcados en rojo. Y la herramienta que permite tomar esas decisiones quedó al descubierto esta semana, casi por accidente, en plena conferencia matutina. Eso es lo que vamos a desmenuzar aquí, contigo, paso a paso. Lo que el gobierno presume como un triunfo, lo que prefiere no contarte, y la grieta que se abrió en su propio discurso cuando una funcionaria dijo algo que horas después tuvo que tragarse. Quédate, porque en los próximos minutos vamos a unir los puntos que casi nadie ha unido. Vamos a mostrarte cómo se conecta la guerra entre los hijos del Chapo y la gente del Mayo, con un operador buscado en Estados Unidos por terrorismo. Vamos a explicarte por qué el gobierno celebra cifras históricas mientras 3,000 familias siguen sin poder volver a sus casas. Y vamos a ponerte sobre la mesa la pregunta incómoda que ningún noticiero quiere formular. Si te interesa entender de verdad lo que está pasando en México y no solo el titular fácil, este es tu lugar. Aquí no inflamos nada, aquí verificamos y aquí lo decimos caiga quien caiga. Empecemos por la pantalla. Por ese tablero que la presidenta enseñó frente a todo el país. Durante años, la pregunta sobre la seguridad en México fue casi un acto de fe. Uno creía o no creía en las cifras del gobierno, pero esta semana ocurrió algo distinto. La presidenta mostró en vivo el sistema que el Gabinete de Seguridad consulta todos los días, una plataforma que actualiza diariamente con la información que aportan las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. No es un mapa simbólico. Es una herramienta quirúrgica. Permite ver cuántos homicidios hubo ayer en todo el país, compararlos con el promedio de la semana anterior, del mes, del año. Permite bajar al nivel de estado, después al de municipio y en los casos más detallados hasta el nivel de colonia. Es decir, el gobierno federal sabe, calle por calle, dónde se está derramando la sangre en México. Y aquí viene el primer dato que conviene grabarse. Esa plataforma clasifica la violencia con 71 tipos penales distintos, dentro de un nuevo registro nacional de incidencia delictiva, 71 categorías, 71 formas de medir el horror, ordenadas, etiquetadas, listas para que un puñado de funcionarios decida cada mañana a dónde mandar a la tropa. La propia presidenta lo llamó, medio en broma, una obsesión por los datos. Y tiene razón, porque lo que vimos no fue un gobierno improvisando. Fue un gobierno administrando una guerra con la frialdad de una hoja de cálculo. Dentro de ese sistema, existen 60 municipios catalogados como prioritarios, los puntos de alto impacto donde se concentra lo peor. Y el municipio que encabeza esa lista negra no es ningún secreto, es Culiacán, la capital de Sinaloa. Le siguen nombres que cualquiera reconoce: León, Acapulco, Chilpancingo, Manzanillo, Centro en Tabasco, Chihuahua, Irapuato, Guadalajara. Son los focos, son las heridas abiertas. Y son, no por casualidad, los lugares donde han caído los golpes más recientes de los que vamos a hablarte. El gobierno presume que esta estrategia funciona. Y hay que ser honestos, porque aquí no venimos a negar lo que los datos muestran. Según las cifras oficiales, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de cerca de 87 al día en septiembre de 2024 a alrededor de 47 en mayo de este año. Una reducción de aproximadamente 46%. Prácticamente la mitad.
Es una cifra enorme y, si es real, es una cifra que merece reconocerse. Pero quiero que te detengas otra vez, porque aquí está la primera contradicción de esta historia. Si la violencia ha caído casi a la mitad, ¿por qué el mismo gobierno tuvo que mandar refuerzos militares a Sinaloa 3 veces en un solo mes? ¿Por qué Culiacán encabeza la lista de los municipios más violentos del país? ¿Por qué 3,000 familias siguen sin poder volver a casa? Esa es la grieta, y a esa grieta vamos a entrar. Porque la ofensiva que estamos viendo, esta lluvia de capturas que reportaron las Fuerzas Armadas en los últimos días, tiene un origen muy concreto y tiene un epicentro muy claro. El origen es esa estrategia coordinada que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch presentó precisamente esta semana en la mañanera, donde detalló el recuento de objetivos prioritarios detenidos durante esta administración, entre líderes criminales, operadores financieros y generadores de violencia. Lo mencionamos no para repartir medallas, sino porque entender de dónde sale la orden ayuda a entender por qué los golpes caen donde caen y cuándo caen. El epicentro, en cambio, no cambia nunca. El epicentro siempre es el mismo: Sinaloa. El caso más conocido de esta tanda ocurrió en los municipios de Culiacán y Mocorito. Ahí cayó un hombre identificado como Iván Raimundo, conocido con el alias de El 24. Las autoridades lo señalan como presunto jefe regional de la facción del cártel de Sinaloa que encabeza Fausto Isidro Mesa Flores, mejor conocido como el Chapo Isidro. Y aquí necesitas un poco de contexto porque sin él esta detención es solo un nombre más. Recordarás que en la guerra que estalló entre los hijos del Chapo Guzmán, los llamados Chapitos, y la gente del Mayo Zambada, los Mayos, el Chapo Isidro tomó partido, decidió aliarse con la facción de los Mayos. Y desde mayo del año pasado, su grupo entró a Culiacán para disputarle el terreno a los hijos del Chapo. Esa alianza es la llave que abre toda esta historia. Guárdala, porque la vamos a necesitar más adelante. Junto al 24 fueron detenidos otros 3 presuntos integrantes de la misma facción. Y a partir de ahí, el operativo en Sinaloa se desbordó. En la comunidad de Las Iguanas, en Concordia, las fuerzas federales aseguraron armamento, cargadores y miles de cartuchos. Más al sur, en el municipio del Rosario detuvieron a 4 personas, entre ellas un ciudadano extranjero y lamentablemente un menor de edad. Ahí decomisaron un fusil Barrett, ese rifle capaz de perforar blindajes, junto con varias armas largas y equipo de protección balística. En Mocorito, otro hombre fue detenido mientras transportaba armas largas, chalecos tácticos y una cantidad importante de goma de opio. En La Noria, en Mazatlán, aseguraron municiones y hasta una cuatrimoto. En la localidad de La Mole, 3 detenidos más, y otra vez, entre ellos, un extranjero. Y quiero detenerme aquí, porque este detalle se repite y nadie le está prestando la atención que merece. Las autoridades siguen reportando sicarios de origen extranjero, colombianos, centroamericanos, incluso estadounidenses. No es un caso aislado, es un patrón. La presencia de gatilleros importados en las filas de los grupos delictivos mexicanos nos dice algo profundamente inquietante sobre cómo se ha transformado este conflicto. Ya no es solo una guerra de barrio, es un mercado internacional de la violencia, donde se contrata talento criminal del extranjero como quien contrata mano de obra especializada. Y eso, créeme, cambia por completo las reglas del juego. La cosecha en Sinaloa no terminó ahí. En Culiacán y Cozalá, las fuerzas federales localizaron e inhabilitaron 6 narcolaboratorios. 6. En esos puntos aseguraron armas, cartuchos, un reactor de síntesis orgánica y miles de litros y kilos de sustancias químicas para fabricar metanfetaminas. Según el reporte oficial, el golpe económico para las organizaciones delictivas se estima en alrededor de 110 millones de pesos. Y hubo un decomiso que merece foco propio. En Navolato, las autoridades aseguraron a un hombre que cargaba una ametralladora de grueso calibre, una tipo Browning montada sobre una estructura artesanal, con un alcance aproximado de hasta 2 kilómetros y acompañada de unas 6,000 municiones. Es armamento de guerra, literalmente, de guerra. El tipo de arma que se usa en operaciones militares, no en disputas entre bandas. Y hasta el momento en que preparamos este reporte, las autoridades no habían revelado a qué grupo pertenecía el detenido. Esa incógnita queda abierta. Pero si hay un episodio en toda esta historia que merece que te quedes pegado a la pantalla, es lo que ocurrió en Baja California, porque ahí no solo hubo capturas, ahí hubo algo mucho más revelador. Hubo una mentira, o por lo menos una confusión que el propio Estado tuvo que desmentir a sí mismo en cuestión de horas. Durante semanas corrió un rumor con fuerza en la frontera.
la presunta detención de un hombre conocido como René, alias La Rana, señalado por autoridades estadounidenses como una de las figuras más importantes del cártel de Sinaloa en la región fronteriza. El rumor reventó el 16 de junio, cuando en conferencia de prensa la fiscal general de Baja California fue cuestionada directamente sobre el tema. Y aquí está la frase que lo detonó todo. La funcionaria respondió que no contaba con el documento oficial que confirmara la detención, pero que sí tenía información del hecho. Esa ambigüedad bastó. La prensa la interpretó como una confirmación. Los medios corrieron la noticia. Las redes ardieron. La Rana había caído. Y entonces, en cuestión de horas, todo se desmoronó. La propia Fiscalía del Estado salió a aclarar que no existía confirmación oficial alguna, que las declaraciones de su titular se habían malinterpretado y que el asunto correspondía exclusivamente al ámbito federal. En otras palabras, no había captura confirmada, o por lo menos nadie estaba dispuesto a confirmarla con su firma. Versiones sin confirmar apuntan a que algo ocurrió en la Ciudad de México la semana previa, pero al momento de este reporte ninguna autoridad federal lo ha validado oficialmente. Y nosotros vamos a ser claros, porque aquí no jugamos a adelantarnos a los hechos. Mientras no haya una confirmación oficial, para nosotros La Rana sigue siendo una incógnita, no un trofeo. Ahora bien, ¿por qué importa tanto este hombre? Aquí está la información que casi nadie te ha dado completa. René, junto a su hermano Alfonso Arzate García, es señalado por las autoridades estadounidenses como pieza clave del trasiego de drogas hacia Estados Unidos a través de Tijuana, Rosarito y Ensenada. Y la recompensa por él no es menor. Dependiendo de la dependencia que la anuncie, las cifras que han trascendido van desde $5 millones hasta, en los anuncios más recientes, hasta $10 millones por información que lleve a su captura y la de su hermano. Pero hay algo todavía más fuerte. En los expedientes estadounidenses, La Rana no aparece acusado simplemente de narcotráfico. Aparece acusado de narcoterrorismo y de apoyo material a una organización terrorista, bajo la designación que el gobierno de Estados Unidos aplicó a estos grupos. Léelo otra vez: terrorismo. Esa sola palabra eleva el caso de una disputa criminal a un asunto de seguridad nacional binacional. Y ahora recupera la llave que te pedí que guardaras hace unos minutos, porque aquí es donde todo se conecta. Versiones de medios especializados ubican a La Rana no como un hombre cualquiera del cártel, sino como un operador clave de la facción de los Mayos. ¿Recuerdas quiénes son los Mayos? Los mismos a los que se alió el Chapo Isidro. Los mismos cuya guerra contra los Chapitos tiene a Culiacán encabezando la lista de municipios más violentos del país. De pronto las piezas dejan de ser detenciones sueltas y se convierten en un solo tablero. El 24 en Culiacán, La Rana en la frontera, los laboratorios, los refuerzos militares. Todo gira alrededor de la misma guerra. Y el Estado está pegando golpes, sí, pero a un cuerpo que sigue moviéndose. Quien sí fue detenido, sin ambigüedades, fue un hombre identificado como Arturo Neftalí, alias El Ñoño, considerado por las autoridades estatales como objetivo prioritario, presuntamente ligado a un grupo conocido como los Rusos, afín al cártel de Sinaloa. Y aquí la historia tiene un tono casi de ironía. No cayó por un gran operativo de inteligencia. Cayó porque iba en exceso de velocidad. Los agentes lo detuvieron por una infracción de tránsito, le marcaron el alto y al revisar el vehículo encontraron primero un cargador y luego marihuana oculta en una mochila. Así de delgada es a veces la línea entre seguir libre y terminar detenido, un acelerón de más. Antes de seguir con el recorrido por el país, déjame pedirte algo, y lo hago de corazón. Si has llegado hasta aquí, es porque esto te importa de verdad, porque quieres entender lo que pasa en México más allá del titular fácil. Suscríbete al canal, porque cada semana desmenuzamos estas historias con datos verificados y sin amarillismo, y porque mientras más seamos, menos fácil será que estos temas se queden en el silencio. No te pedimos que nos creas a ciegas, te pedimos que te quedes a comprobarlo con nosotros. Dicho esto, sigamos, porque el viaje apenas va a la mitad, y lo que viene tiene tela de sobra. Nos vamos a Chiapas. Ahí, un operativo encabezado por la Secretaría de Marina permitió la captura de un hombre identificado como Rigoberto, presunto líder de una célula del cártel de Sinaloa que operaba en el municipio de Mapastepec. Fue detenido junto a otras 3 personas cuando se desplazaban en un vehículo sobre la autopista que conecta San Cristóbal de las Casas con Tuxtla Gutiérrez. Les aseguraron metanfetamina, cocaína, un arma de fuego y más de una veintena de ponchallantas, esos artefactos que sueltan para frenar a quien los persigue. Y el fiscal de Chiapas fue contundente.
Rigoberto es investigado por su presunta participación en delitos tan graves como extorsión, homicidio y desaparición forzada de personas. Incluso pidió a la población que, si lo identificaban, lo denunciaran, para evitar que recuperara su libertad. Todo esto conviene recordarlo, bajo presunción de inocencia, porque será un juez y no nosotros quien determine su responsabilidad. Lo de Chiapas no llega solo. Coincide con un episodio que estremeció a la región: el secuestro del hijo de un funcionario federal. Seamos precisos, porque la confusión circuló mucho. El secuestro ocurrió en Chiapas, en el municipio de Jiquipilas, aunque la víctima era el hijo de un delegado de la Comisión Nacional del Agua adscrito a Guerrero. 5 hombres armados lo privaron de la libertad. El Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal desplegaron un operativo de búsqueda y finalmente el joven fue liberado, encontrado en buen estado de salud en el parque central de una comunidad tras estar retenido alrededor de hora y media. Un final afortunado para un episodio que, en otras circunstancias, pudo haber terminado en tragedia. Seguimos en Colima, un estado pequeño en territorio pero enorme en dolor, porque durante años ha encabezado las tasas de homicidio del país. Ahí cayó un hombre de 30 años identificado con los alias de El Chuy Roñas y El Venado, presunto integrante de un grupo delictivo conocido como Los Mezcales. Sobre él pesan cargos por homicidio calificado en grado de tentativa y delitos contra la salud, y no es un golpe aislado. Los Mezcales han venido sufriendo detenciones relevantes en semanas recientes. Días antes había caído un presunto coordinador de sicarios apodado Blanco y otro hombre señalado como responsable de tareas logísticas y de comunicación con grupos de otros estados. Antes, en mayo, había sido detenido otro presunto jefe de sicarios de la misma organización, conocido como Billy Boy. Pieza por pieza, el Estado está desmontando una estructura. La pregunta, como siempre, es cuánto tarda esa estructura en regenerarse. Y llegamos a uno de los episodios más curiosos de toda la tanda. En el Estado de México, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, cayeron 3 presuntos integrantes del cártel de Caborca tras una persecución que comenzó por el reporte de una persona herida de bala. El sistema de videovigilancia detectó el vehículo sospechoso, la policía lo siguió hasta una comunidad y con apoyo de elementos municipales logró detenerlo. Hasta ahí, una persecución más. Pero lo que dijeron los detenidos es lo que llama la atención. Se presentaron como originarios de Sinaloa, dijeron pertenecer al cártel de Caborca y, escucha esto, uno de ellos aseguró ser sobrino de Rafael Caro Quintero. De hecho, 2 de ellos portaban ese apellido. Caro Quintero, ese nombre que parecía sepultado en la historia del narcotráfico mexicano de los años 80, vuelve a aparecer ahora a través de presuntos familiares operando en el Valle de México. Las primeras investigaciones los vinculan con extorsiones y delitos contra la salud. Una sombra del pasado que se proyecta, larga, sobre el presente. Y aquí, justo cuando podría parecer que el Estado va ganando en todos los frentes, llega el contrapeso. Porque no todo han sido buenas noticias, y faltar a esa verdad sería engañarte. En Michoacán, la historia que se cuenta es muy distinta. Durante un operativo en la localidad del Aguacate, en el municipio de Chinicuila, 3 elementos del ejército fueron heridos a tiros en una emboscada de la delincuencia organizada. Uno de ellos recibió 3 disparos y su estado fue reportado como delicado. Los otros 2 resultaron con heridas que, afortunadamente, no pusieron en riesgo sus vidas. Las autoridades desplegaron un operativo para dar con los agresores, pero al momento de este reporte no se habían reportado detenidos. Y este episodio importa mucho, porque rompe la narrativa triunfal. Recuérdalo cada vez que alguien te presente esta ofensiva como una victoria limpia. Del otro lado también disparan, del otro lado también emboscan, y a veces del otro lado ganan terreno. Esa es la verdadera radiografía del momento, y por eso volvemos a Sinaloa, el corazón de todo esto. Ante el repunte de la violencia, fueron enviados 500 elementos más del ejército a Culiacán. Era el tercer envío de refuerzos en un solo mes, para sumar 1,500 militares adicionales a un operativo que ya rondaba los 13,000 elementos entre militares y policías. 13,000. Para que dimensiones la cifra, es una fuerza de ocupación dentro de un solo estado de tu propio país. Y esta nueva ola de refuerzos no es gratuita. Ocurre después de que, con el cambio en la gubernatura, se registró un repunte de homicidios. Desde entonces, los movimientos de tropa han sido constantes, y la entidad ha sido visitada en días recientes por los mandos más altos de la seguridad federal,
incluido el secretario de la Defensa y el comandante de la Guardia Nacional. Pero el dato que más debería inquietarte de Sinaloa no es Culiacán, es Escuinapa. Según reveló el propio alcalde de ese municipio, ahí hay un despliegue importante de fuerzas federales que para muchos habitantes ha pasado desapercibido. Lee eso otra vez: militares operando de forma discreta, mezclados entre los ciudadanos, distribuidos estratégicamente en distintos puntos del territorio. El edil no quiso revelar el número exacto de elementos, pero confirmó que la medida formaba parte de acciones para zonas consideradas prioritarias. Y han trascendido cateos, vuelos de helicóptero y patrullajes sin que las autoridades revelen objetivos ni resultados. ¿Qué significa eso? La sospecha que crece, y que aquí planteamos como lo que es, una hipótesis no confirmada, es que las Fuerzas Armadas habrían ubicado a un delincuente de alto perfil en la región y por eso refuerzan su presencia mientras guardan absoluto silencio sobre la operación. El propio alcalde llegó a pedir a los comercios que redujeran sus horarios, sugiriendo operar de 7 de la mañana a 8 de la noche como medida preventiva. No es un toque de queda formal. Pero cuando un gobierno le pide a su gente que cierre temprano y se encierre, el mensaje que llega a la calle es uno solo: tengan cuidado, algo está por pasar. Y mientras eso ocurre, hay un costo humano que el tablero de homicidios no siempre logra capturar en toda su magnitud. El propio gobierno de Sinaloa reconoció que alrededor de 3,000 familias continúan en condición de desplazamiento forzado. 3,000 familias que dejaron sus casas, sus tierras, sus vidas para huir de la violencia, principalmente en zonas de Culiacán, Badiraguato, San Ignacio y Escuinapa. Esa es la cifra que no aparece en las pantallas de las conferencias. Esa es la herida que ningún operativo, por exitoso que sea, ha logrado cerrar. La historia se repite en Durango, otro estado que ha recibido refuerzos militares más de una vez este mes. La defensa desplegó un contingente adicional de 600 elementos para fortalecer las operaciones en un contexto marcado por hechos de violencia recientes, especialmente en la zona del llamado Triángulo Dorado, esa región montañosa que comparten Durango, Sinaloa y Chihuahua, históricamente dominada por grupos delictivos. Entre los refuerzos enviados figuran efectivos de fuerzas de tarea conjunta y hasta 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, conocidos como los murciélagos. En menos de una semana, el número de militares enviados a Durango como refuerzo se acercó a los 700. Y ahora regresamos al punto de partida, al tablero, porque ya estás en condiciones de entenderlo de otra manera. Toda esta ola, las detenciones, los decomisos, los refuerzos, no es una sucesión de hechos aislados, es el producto de ese monitoreo diario que el gobierno federal hace de la incidencia delictiva. Es el algoritmo en acción. La presidenta lo dijo con todas sus letras. Todos los días revisan ese tablero, todos los días lo actualizan, y a partir de él deciden a qué punto del país mandan a la tropa. La herramienta además no existía al inicio de esta administración, se construyó sobre la marcha, y aunque el gobierno entrega un reporte público diario de homicidios, este sistema, con el detalle que llega hasta el nivel de colonia, es de consulta estrictamente interna. Es decir, el mapa más preciso de la violencia en México existe, funciona, y tú no puedes verlo. A todo esto hay que sumar otro frente que el gobierno presume con orgullo y que conviene mencionar para entender el cuadro completo: el combate a la corrupción interna. A través del llamado Operativo Enjambre, las autoridades reportan más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos 7 presidentes municipales en funciones, 7 alcaldes en el cargo, presuntamente ligados a actividades ilícitas. Y esto, más allá de cualquier celebración oficial, debería hacernos pensar, porque revela una verdad incómoda que pocas veces se dice en voz alta. Una parte del problema no estaba afuera, en el monte, escondida en la sierra, estaba adentro, sentada en una silla de gobierno, con un nombramiento oficial. Caiga quien caiga, decimos nosotros. Y al parecer, esta vez sí está cayendo gente que antes parecía intocable. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Aquí no vamos a venderte una sola versión. Vamos a dejarte las dos sobre la mesa, porque ambas son ciertas al mismo tiempo, y esa es justamente la tragedia. Por un lado, es innegable que existe una estrategia, que hay coordinación, que las cifras de homicidios muestran una reducción real y que están cayendo objetivos importantes: financieros, operadores, generadores de violencia e incluso funcionarios corruptos. Hay un aparato funcionando con una eficiencia que no se veía en años.
Por el otro lado, es igualmente innegable que Culiacán sigue siendo el municipio más violento del país, que hubo que mandar refuerzos 3 veces en un mes, que los militares siguen siendo emboscados, que hay sicarios extranjeros llenando las filas del crimen y que 3,000 familias todavía no pueden volver a casa. Las dos cosas son verdad. El Estado golpea más fuerte que nunca y al mismo tiempo no termina de ganar. Y aquí está la pregunta que queremos dejarte, la que ningún tablero, por sofisticado que sea, puede responder con un número. Si el gobierno hoy sabe, colonia por colonia, dónde está la violencia, si tiene el mapa más preciso de la historia del país, si puede mover miles de soldados con la precisión de una partida de ajedrez, entonces, ¿por qué la guerra no se acaba? ¿Será que el problema nunca fue saber dónde están, sino algo mucho más profundo, algo que ningún operativo militar puede resolver? ¿Será que mientras exista la demanda, el dinero y la impunidad de fondo, podemos capturar a 1,000 ranas y a 1,024 y siempre habrá otro listo para tomar su lugar al amanecer? Esa respuesta no la tenemos nosotros. La tienen ustedes, la tiene la conversación que se da en lugares como este. Por eso queremos leerte. Bájate a los comentarios y dinos qué piensas. ¿Este es el momento en que México por fin le está ganando terreno al crimen o solo estamos viendo una administración más eficiente de una guerra que no tiene final? Si este análisis te sirvió para entender lo que está pasando de verdad, compártelo con alguien que solo se quedó con el titular, porque la información también es una forma de defenderse. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete, activa la campana y quédate con nosotros, porque vamos a seguir contando estas historias completas, verificadas, sin miedo y sin acomodos. Caiga quien caiga. Nos vemos en el próximo.